Bueno, Dios les bendiga mucho. Gracias a todos que nos siguen. Ya somos 104. Porque dije que el vídeo lo haría con 100, pero ojo mío, sois monstruos. Y somos 104, para gozar. Ojalá Dios sea más y sigamos así. Nada, decirles que lo prometido es deuda y dijimos que íbamos a contar el testimonio de mi hija. Decirle que al principio de contar todo eso, que lo contará mi querida esposa, porque ella sabe más que yo. Yo tuve un sueño y soñé con un camino muy largo que no se veía el fin. El suelo era amarillo, yo entendí como que era de oro, y alrededor de aquí, de los lados del camino, había una valla de madera, que esa valla tampoco tenía fin, era muy larga el camino, muy largo. Luego aquí al lado había panizo y en este lado también, y era también inmenso, pero en cada valla había unas serpientes que mientras yo caminaba siempre me intentaban morder, pero nunca llegaban a tocarme, nunca llegaban, y me desperté. Y en ese tiempo no comprendí lo que Dios quería decirme, pero conforme fue pasando el tiempo fui comprendiendo que Dios me estaba avisando de que iba a pasar por un camino malo, pero que no tuviera miedo, que nada me podía tocar, porque Él está al control de todo. Y en ese proceso, primero empecé, yo estaba trabajando, me llamó el jefe y me dijo que me despedían, que no fuera más, en fin. No con eso, se pasó un par de días más adelante, me llamó la dueña del piso, que yo estaba de alquiler, como seguro de alquiler, pero era otro piso, y me dijo que me buscara otra casa porque esa la necesitaba ella. En fin, me quedaba sin trabajo, me quedaba sin casa, para alquilar piden unas nóminas, piden cosas, ¿no? Y yo pues no tenía. Y nos fuimos al hospital porque mi hija se encontraba muy mal, y ahora va a seguir ella hablando. Es decir, que el sueño era que íbamos a pasar un proceso, pero que no tuviéramos miedo, porque aunque el demonio, empezando las serpientes, era el demonio que aunque quisiera tocarme y turbar mi mente, no lo iba a conseguir porque Él estaba al control de todo y no nos puede hacer nada mientras estemos bajo la cobertura de Dios. Que Dios les bendiga mucho y espero que os haga bien este testimonio. Si me dejo algo me lo dices, ¿vale? Que es la primera vez que lo cuento, no lo he contado nunca, ¿vale? Es la primera vez. A ver, decir que mi hija, ¿vale? Estaba bien, nació bien, sana de todo, o sea, no nos lo creíamos nadie porque, por desgracia, todos los niños que han nacido en mi casa así pequeñicos, ¿vale? Los hijos de mi hermana, solo somos 2 hermanas. Pues los hijos de mi hermana, los 2 nacieron malos, son gemelos. Bueno, mellizos, ahora tienen 13 años, están sanos, pero nacieron mal. Y mi sobrina, pues ya sabéis el testimonio de ella, ¿no? Entonces nadie de mi familia se creía que mi hija iba a salir bien. Yo la primera, yo tenía mucho miedo. Pero gracias a Dios salió todo bien. No hubo ninguna complicación ni nada, vale. Mi hija, cuando cumple los 13 meses, más o menos, ¿vale? Con 11 o 12 cogió una varicela y de esa varicela mi hija no echó a luz. Estaba muy débil, la veía yo muy bajita. Y tenemos una pediatra aquí en Aragón, señora Pamela, no molesta nada. Me decía que no, que estaba bien la niña, que no pasaba nada, pero yo a mi hija no la veía bien, la veía muy mal, ¿vale? Yo la veía muy desmejorada, muy mal, con muchas ojeras, muy mal. Y todos me decían que era porque no duerme, porque ahora va a hacer 3 años y no duerme, ¿vale? Entonces yo pensaba, me decían eso, pero a mí algo me decía que no era eso, ¿vale? Pues fue acarreando estando así, nunca me caía casi mal, ¿vale? Más o menos le pasaba que se dejaba muy decaída, no nos comía bien. Y llegó un momento, ¿vale? Que tenía la niña, no sé si 18 meses cuando me la ingresaron. Tenía 18 meses y me cayó mala, ¿vale? Cayó mala con fiebre y con tos. Entonces yo la llevé a la pediatra y a mí me dijo que era un virus, ¿vale? De esos de fiebre que se va solo, que no hace falta antibiótico ni hace falta nada. Que la observase a la niña y si continuaba así, pues que volviera a ir otra vez, ¿vale? Pues resulta que a mi hija le dimos el apiriatal que me daban y el ibuprofeno, pero la niña se seguía tosiendo. No, eso fue cuando la niña seguía tosiendo, la niña seguía grave,
porque tosía y por la noche se nos quedaba asfixiada, se quedaba ahogada, ¿vale? Pues en el momento que le pasaba eso, yo la volví a llevar a la pediatra y la pediatra, porque mi hija siempre cuando me ha caído mala, me ha caído con laringitis, que eso es que se cierra la tráquea y no puede respirar, parecido a una bronquitis. Pues yo la llevé allí porque siempre le ponen su mascarilla y ya está. Pero la pediatra me decía que no era nada, que no sé qué. Total, que yo no hago caso, me asustaba porque mi hija se me ahogaba y me la llevé al clínico. La llevo al clínico, me la auscultan, me miran, mi hija de 38 de fiebre no bajaba. Le dieras el antitérmico que le dieras, ella no le bajaba. Vale, pues cuando la llevamos al clínico, vinieron mis padres conmigo y mi suegro, que siempre están para todo. Pues vinieron los 4 y nosotros 2. Esto fue en el 2019. Me la miraron allí, le hicieron una radiografía y me dijeron que tenía una neumonía. Vale. Mi padre se quedó alucinado porque entró mi padre, porque el Juanjo estaba con la niña, porque yo para los médicos soy muy cagona, hablando mal y pronto, no puedo verla llorar, me muero. Entonces él estaba haciendo la radiografía y la estaba terminando de vestir. Y nos quedamos hablando nosotros con mi padre, yo y mi padre con el médico, ¿vale? Y me dijeron que tenía una neumonía. Y le pregunté yo si hacía falta ingresarla porque mi hija nunca me ha sufrido de bronquitis ni nada, era su primera neumonía con 18 meses. Y me dijeron que no hacía falta, que me iban a mandar un antibiótico y me mandaban a casa. Vale. Pues una vez que me mandaron a casa, esa misma noche se volvió a ahogar otra vez. Ni me mandaron mentolín, nada, simplemente el antibiótico. Pues se seguía ahogando. Se seguía ahogando y me llamó mi hermana y me dice, ¿cómo está la niña? No sé qué, y la escucho toser. Y me dice, Naima, ¿sí está todavía? Digo, sí. Dice, pues no esperes a la pediatra porque me pilló en fin de semana y a mí me dijeron que el lunes fuese a la pediatra. Me dijo, no esperes a la pediatra y ves al infantil que allí son una bomba. Claro, porque mi hermana desde siempre los conoce por su hija. Entonces yo cogí la niña, se lo dije al Juanjo y me dijo, pues venga, bueno, pues vamos a llevarla, ¿vale? Que es que se apaga el móvil, lo siento. Entonces la llevemos. Le hicieron, en el clínico no le quisieron poner ninguna mascarilla. Yo desde ese día que me la trataron así ya no he vuelto más al clínico. Para los niños lo mejor es el infantil, ¿vale? Pues la llevamos allí, le vieron que se estaba ahogando, no podía respirar bien, le pusieron una mascarilla, le hicieron una analítica, me dijeron que efectivamente tenía una neumonía. Pero yo le pedí que por favor que me la ingresara, porque yo vivía en Alagón. No me acuerdo si la habían despedido o no. No me acuerdo todavía si la habían despedido. Y a mí me daba miedo, digo, porque al trayecto si se me está ahogando, pues me daba mucho miedo. Y me dijeron la jambica, para tener que ingresarla le tengo que hacer una analítica. Y dijimos que sí, que le hicieron una analítica porque la habíamos, como os he dicho días antes, muy bajica. No comía, no jugaba casi, estaba muy rara. Y le hicieron una analítica. En la analítica nos asustaron mucho porque nos dijeron... Cuando nos vieron, dijo la jambica, depende de lo que salga en la analítica, se quedará ingresada. Vale. Le pusieron su vía, el bracico así, que era una gotica, y nos dijeron que le había bajado el potasio, que le había bajado las defensas, que le había bajado, bueno, todo. Tenía todo bajo, ¿vale? Entonces yo me asusté. Mucho, lo pasé muy mal. Y yo le dije que por qué era, que eso, por qué le había pasado, y había dicho que no sabía, pero que se tenía que quedar ingresada porque le tenían que hacer pruebas. Yo me asusté mucho porque yo pensaba que, digo, a ver, entró por una neumonía, supuestamente, ¿vale? Y ahora me están diciendo que tiene el potasio bajo, que no sé qué, que tenía, bueno, todo descompensado. Vale. Pues me la metieron como hombos hasta que a mí me dieran una habitación. En ese bus solamente dejaban entrar al padre o a la madre, solo uno. Pues dio coincidencia que nos turnábamos, ¿vale? Yo salía muy poco y a veces las jambicas se consideraban y nos dejaban a los dos, ¿vale? Mis padres estaban afuera, mis suegros igual, conforme se iban enterando pues iban viniendo, porque claro, y la íbamos a visitar y supuestamente a llevar a casa y resulta que no la ingresaron. Pues fueron viniendo mis cuñados, mis tíos, mi hermana no pudo venir porque estaba con su hija. ¿Mi hermano? Sí, de hecho, mis cuñados. Y entonces estaba yo en el bosque con la niña y a mí me rayaban mucho porque de cada 5 minutos le hacían análisis, pero no en el brazo, se lo hacían como en el dedo, ¿vale? Le hicieron 2 o 3 seguidos en el brazo y luego le hacían en el dedo. Vale, mirarle a la cara, me quedé como diciendo, mientes, ¿sabes? No me lo creía. Y la encarna agachó la cabeza, estuvo nada un segundo, ¿vale? Y se fue, se salió fuera.
Vale. Yo no dije nada a nadie, me callé. Entraba el Juanjo, me veía rara, no te preocupes, no sé, pero yo no lo dije a nadie, ¿sabes? Absolutamente a nadie. Y yo me quedé con la niña, vale. Llega en el momento, nos suben a planta y entraban todos, ¿vale? En planta sí me la subieron a la cuarta, infecciosos porque claro, la niña tenía neumonía. Y me la pasaron a la cuarta, bueno, pues iban entrando, vino mi tío la Pitingo, el Fermín, vino el Grillo, el Golfo me parece que también, no me acuerdo. Bueno, todos, ¿vale? Todos. Y una vez de ellas, ¿vale? Ya era el tiempo de irse, mis padres todavía no se fueron. Mi suegro sí, porque mi suegro ya sabéis todos que está malo y se fue el gitano sobre las 12 o por ahí, que se fue tarde, o sea, no están allí en el hospital. Y mis padres se quedaron fuera, ¿vale? Entonces entró mi prima la negra, que es la hija de mi tío Fermín, y le preguntó, y me dijo, sal afuera, me quedo yo con la niña y tú sal a cenar. Bajo la niña. Y le dije, digo, no salgo. Sí, sal, no sé qué, no sé cuántas. Y yo le dije que no salía. Vale. Pues en esas entremedias, ¿vale? Sí, yo no quise salir a cenar y entró él y se salió mi prima porque ya se iba. Y eso entra a la paya y le vuelve a hacer otra analítica. Entonces le volvió a preguntar a la paya. Perdonad, por favor. Perdonad, chicos. Entonces mi marido le preguntó a la médica, ¿vale? Le dijo, perdona, digo, y le preguntó, dice, ¿por qué tanta analítica la niña en el dedo? Dice, porque yo no he estado toda la tarde con ella, he estado esporádicamente, está más su madre. Dice, es que me la estáis dejando, mi marido le dijo, me la estáis dejando desbilitada porque tú ves a la niña que ya la ves que no para, que es un terremoto y de repente mi hija no se movía, mi hija estaba todo el día con los ojos cerrados, mi hija no tenía ganas de hablar. Mi hija con su abuelo, con su padre, se vuelve loca, pues entraba mi suegro y no le hacía caso, mi suegro le entró, vio a mi hija así y casi se muere. Entonces, ya cogió y se lo dijo la enfermera, dice, ¿no le ha dicho nada a su mujer? Y él dijo que no, que qué pasaba. Y le dijo que era para descartar, no, como que tenía leucemia, ¿vale? Que mañana nos dirían exactamente el resultado, pero que de 3 partes 2 era leucemia. Nos quedamos mirando los dos y nos quedamos alucinados. Se pensaba él que yo no lo sabía, pero claro, la enfermera le dijo que a mí ya me la habían comentado abajo. Se me quedó mirando y nos quedamos sin hablar. Vale, entonces me llama mi madre para que yo salga a cenar. Muy pesas con la cena. Y yo le dije que no salía. Vale, pues salió el primero. Y a esas entremedias me llama mi hermana y me dice, ¿cómo está la niña? No sé qué. Y a mí me vio mal, ya no pude aguantar más y ahí rompí. Y le dije, digo, Sandra, digo, mira, me han dicho esto. Y se lo dije, ella no podía aguantar. Mi hermana se quedó alucinada porque me dijo, estoy atada de pies y manos, tengo mi hija recién operada, que fue cuando la operaron del pulmón, porque a mi sobrina también la operaron en septiembre. Estoy agarrada de pies y manos, no puedo ir, no sé cómo hacer. No sabía cómo hacer. Y me dijo, espera, que voy a llamar al Castillo, que es el neumólogo de mi sobrina, ¿vale? Que es el jefe de allí de infantil. Pues llamó al neumólogo. Y le dijo que lo que le pasaba era muy tarde, serían por lo menos la 1:00 ¿vale? Y le llamó a su móvil y se lo explicó. Y le dijo, me pillas fuera, pero dame un segundo, voy a entrar con mi tarjeta en lo del hospital infantil y yo te llamo en breves. Vale. Total, que lo llama y a mí mi hermana me engaña, me dice que no te preocupes, que se han equivocado, que no tiene eso la niña. Vale. Total, que yo me tranquilizo un poco, me quedo un poco más tranquila porque ese médico es un fuera serie. Increíble. Vale. Pues entra él y salgo yo, pero yo veo la cara de mi padre, que no era normal. Veo la cara de mi padre mal, mi madre llorando, y ya le digo, esto va a ser la botella. Y ya le digo, mamá, una pregunta, ¿verdad que es que no? Mi madre, que no. Y yo decía, que sí, que no, bueno, que sí, que no, vale. Total, que vuelvo a hablar con mi hermana y al final se lo saco. Y me dice que sí, que de 3 partes 2 que la niña tenía leucemia. Que todo que le estaban haciendo hasta ahora, mi hija era leucemia. Vale. Cosas de la vida que gracias a Dios lo dejaron quedarse a dormir conmigo, ¿vale? Porque en el infantil, no sé si alguna habrá tenido los niños ingresados, que ojalá Dios que ninguna los hayáis tenido, ¿vale? Pero no dejan, solo dejan al padre o a la madre, una persona. Y más si están infecciosos. Pues lo dejaron. Y estábamos que no lo creíamos, decíamos, ¿por qué? No lo entiendo, porque a ver, si a mí me la da el Señor, me la da Osana, me la da bien, ¿por qué al año me la quiere quitar? No lo entendíamos. Vale. Entonces, nos quedamos mirando los dos y me dice el Juanjo, dice, ¿sabes por qué es esto? Y yo dije, sí, ya lo comprendí. Resulta que yo había pasado por un proceso en mi vida un poco difícil,
¿vale? Yo había estado con las culpas de mis alergias, desde que yo di a luz a la niña, pues a mí me cambió el metabolismo, se me pusieron tiroides, alergias así, pues yo estaba cada 2 por 3 ingresada. Entonces piensas, ¿vale? Bajo mi punto de vista, que vas a tener unas personas en ese camino que te van a apoyar siempre, pero en realidad no las tienes. Te crees que puedes contar con los 10 dedos de tu mano, pero en verdad puedes contar con 2. Pues yo me rebelé contra esas personas, ¿vale? Y lo gordo es que esas personas sabían, porque yo las conozco, ¿vale? Sabían que ellos hacían mal, pero no se bajaban del burro, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Y a mí todavía me hacía más daño, ¿vale? Entonces llegué a un límite que yo de esas personas no quería saber nada, pasaba, si podía estar sin ellas mejor, estar con ellas no podía, me hacía mal a mí misma, muy mal, ¿vale? En resumidas cuentas, guardé mucho rencor en mi corazón, para mi vergüenza lo digo. Y él me dijo, ¿sabes por qué es verdad? Y yo le dije, digo sí, porque yo sabía el por qué era, y todo esto porque 15 días antes de ingresar a mi hija, mi cuñada, su hermana, ¿vale? Que vive tuvo un sueño, ¿vale? Y me llamó llorando, a mí y a mi suegra, nos llamó a las 2. A mí no sabía cómo contármelo, ¿vale? Y tuve un sueño como que venía una persona a casa de mi suegra llegada, ¿vale? No voy a decir los nombres. Y decía como que nos hablaba de cosas, de Dios, no sé qué, y él decía a esa persona, es que no solamente vales para aquí, es que solamente vales para afuera, para los de dentro no vales. Bueno, empezaba así. Y mi cuñada llorando le dijo, en el sueño, esto no pasó en realidad, gracias a Dios. Y mi cuñada llorando le dijo, Juanjo, no seas tonto, dice, pasa de todo, dice, y céntrate en tu hija y en tu casa. Dice que mira el regalo que te ha dado el Señor y me ha dicho que te diga que tal y como te lo ha dado te lo puede quitar. Y a mí cuando me dijo eso mi cuñada en el sueño yo me moría de los lloros. Claro, porque mi hija ha sido muy esperada por todos. Y lo que está diciendo, cuando me dijo eso en el hospital, yo dije que sí, que era cierto, que era por eso, que era por lo que yo había guardado, ¿vale? Porque yo había pasado de darle las gracias a Dios por mi hija, de decir que estoy bien con mi casa, mi hogar, mi hija, y de dejar a los demás, ¿vale? Que lo demás, yo he aprendido en esto que a mí me pasó con mi hija, que lo de la gente es pasajero, que si te apoyan, bien, que si no te apoyan, da igual, que el que tienes que tener realmente es a Dios. Dios no te va a fallar nunca, que la gente, da igual, que pases, que la gente no vale, solamente vale Dios, ya está. Y cogí y dije, digo, ya está, digo, hasta aquí he llegado. Yo hubo ciertas personas en mi móvil, para mi vergüenza lo digo, que yo las bloqueé, ¿vale? Desde que a mí me hicieron eso, yo las bloqueé, porque a mí, mediante sus estados, a mí me hacían mucho mal. Y las bloqueé, me rebelaba más. Y con ciertas personas, que no son estas que bloqueé, me hablaban un poquito. Entonces, ¿qué hice? Rompí todo, cogí mi móvil y hice un grupo de WhatsApp. Y puse todo lo que a mi pequeña le pasaba, ¿vale? Informaba por ahí, por el grupo. Fue a hacer ese grupo, mi hija se despertó, estaba todo el día durmiendo, increíble, todo el día. Preguntarlo a quien queráis que la vio, todo el día. Se despertó y me pidió leche. Yo y nos quedamos alucinados porque se pegó 5 días sin comer nada. Nada, porque si le dábamos de comer y con los jarabes y todo, pues lo vomitaba. Pues no comía nada, me perdí un montón de peso. La entremos al hospital con 11 y pico y me salió con 9. O sea, en 7 días, o 7 o 10 que me estuve ingresada, me perdí un montón de kilos. Me pidió leche, entonces ya nosotros ya nos dimos cuenta de que era cosa de Dios, ¿vale? Al día siguiente vino el neumólogo, que le dijo a mi hermana que no se preocupase, que estaría allí a primera hora. Vale. Yo todo esto, mi suegra no lo sabía, la pobrecita, y cuando lo puse en el estado, que me habían asustado, en el grupo, que me habían asustado, aquí está mi bebé, que la habían asustado y todo, que se murió la gitanica, me llamó corriendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho la niña? No sé qué, porque a mi suegra no le queríamos decir nada porque está muy mala, ¿vale? Mi suegra está muy mal. Y no le queríamos decir nada porque ella un problema pequeño se lo agranda mucho, ¿vale? Y corriendo, no sé si fue la Dara Malancar, no me acuerdo. La llamó y dijo que no tenía eso la niña, que no sé qué, que no sé cuántas, y yo también le cambié el tema. Bueno, pues al día siguiente vino el neumólogo a primera hora. Y la miró y dijo, no sé qué ha pasado, no lo entiendo, porque tu hija tenía todos los papeles que tenía una leucemia, tal cual, todos los papeles que tenía una leucemia, ¿vale?
pero no sé qué ha pasado, le hemos vuelto a repetir porque le volvieron a repetir la analítica, pero ya no la del dedo, sino la del brazo. Y le salió bien. Le salió que tenía el parainfluencia 1 y una neutropenia, que el parainfluencia 1 es el virus de la gripe con una neumonía vírica, ¿vale? O sea, cuando le dieron el antibiótico a mi hija, la puso peor. Entonces tenía una neutropenia y el parainfluencia 1, que es eso que os he dicho, el virus de la gripe con una neumonía vírica. Entonces la neutropenia lo que hace es que te baja todo del cuerpo, lo que le había pasado a mi niña, le bajó el potasio, le bajó las defensas, le bajó todo, o sea, lo que es todo. Entonces me la tuvieron allí hasta que ella empezó a ponerse mejor, se puso muy bien, porque en el momento que a mí me pidió leche, al día siguiente ya comía. Cuando estuvo sin comer, el día ese que me la ingresaron estuvo todo el día sin comer, ya no quería purés, ya quería su chicha, su todo, o sea, muy bien. Me dan el alta, ¿vale? Tardé en darme el alta porque me costó mucho recuperarlo. Me tardaron, ya os he dicho antes, unos 7-10 días. Me dan el alta, pero a mí, que ahí volvió a actuar otra vez el señor. Me dijeron que tenía que estar 1 mes y medio en casa, porque mi niña estaba baja de defensas, entonces una bola de aire que pillara, pues sería de ingreso de nuevo, ¿vale? Entonces yo le dije que sí, que no había ningún problema, y me dieron el alta, ¿vale? Mientras que me dieron el alta, pues yo me estaba comiendo mucho la cabeza, porque es lo que ha dicho él, nos tenemos que cambiar de casa, estábamos recogiendo poco a poco las cosas, porque en una casa hay muchas cosas, y más hay una niña pequeña y te ponen fecha límite para irte. Pues estábamos recogiendo poco a poco las cosas, él estaba buscando trabajo, bueno, mal. Y no sé qué pasó, no sé si se me puso mal otra vez, no sé qué pasó, ¿vale? Eso no lo recuerdo, no quiero mentir. Pero le tuvimos que adelantar la analítica, en vez de hacérsela en el mes que me dijo el médico, pues la adelantemos a los 15 días o 20. Vamos a hacerle la analítica y yo estaba muerta de miedo, porque yo pensaba, digo, ya verás, digo, estará peor. Pero no, gracias a Dios, mi hermana tuvo revisión con su hija, recogió ella la analítica y me dijo que mi hija estaba de alta, que me la podía llevar donde yo quisiera. Me la podía llevar a un campo, a un Puerto Venecia, donde yo quisiera. O sea, juntarla con niños, lo que yo quisiera. Y yo le decía a mi hermana Sandra, mientes, lo siento, pero mientes, digo, porque a mí me han dicho que por lo menos 1 mes y medio, y con 1 mes y medio le mirarían y me lo dirían. Que sí, mira, y me pasó los papeles, yo me quedé alucinada, ¿vale? Y hasta ahí ha sido, ya no me ha vuelto a caer más mala de esa manera. Es cierto que le estoy ayudando porque desde que le pasó eso me come mucho la cabeza, siempre estoy con sus defensas, sus cosas, pero ya no me ha vuelto a caer más mal así. Desde que le pasó eso me cayó mala el año pasado para febrero con una otitis y ya está, gracias a Dios, ya está, ya nada más. Y siempre me ha caído mi hija pocas veces mala, por eso esa vez me quedé un poco rayada, me quedé mal. Y lo que yo he aprendido de esto, ¿vale? Lo que a mí el Señor me ha enseñado es que no hay que poner la mirada en el hombre, que la gente falla. Y que por poner la mirada en el hombre, ¿vale? No tenemos, no sé cómo explicarlo, que por poner la mirada en el hombre no tenemos que perder las cosas de Dios y mucho menos, no sé, el dejar de dar gracias por los regalos que el Señor nos da. No sé cómo explicarlo, ¿vale? No sé cómo decirlo. Pero eso es a mí lo que el Señor me mostró, que quien esté en tu vida, que esté, y el que no esté, pues ya está, no pasa nada. Ya vendrá otras personas, o estarán las mismas, o no sé cómo explicarlo, pero no sé, el mundo no gira alrededor de las personas, sino gira alrededor de Dios. Y estamos siempre bajo su cobertura. Y ya está, que dependemos de Él y que no dependemos de nadie y que simplemente dependemos de Él y que todo lo que esperemos que siempre sea de Él y que no sea de la gente. Ese es lo que a mí me pasó, mi experiencia, mi consejo. Pasé los días más desesperados de mi vida porque me quería morir, porque lo hablé con él y yo dije que si mi hija tenía leucemia, que yo no le iba a dejar morir en un hospital y que me la iba a llevar a mi casa. Yo no la iba a dejar ahí. Y esa ha sido mi experiencia. Él no se quería. Bueno, cuando salimos del hospital, gracias a Dios todo bien. Me llamaron en el móvil, lo cogí, era que me daban un trabajo, que hasta el día de hoy lo tengo, llevo 1 año trabajando, gracias a Dios no estoy. A los días buscábamos casa, como ya teníamos contratos y demás, buscamos casa y Dios nos dio esta que estamos ahora, que gracias a Dios tenemos casa, y se fue solucionado todo poco a poco. Deciros que seguiréis confiando en Dios, aunque todas las cosas vayan mal, Él es el único que tiene la última palabra y siempre está al control de todo.
Y dar las gracias siempre a mi gente que siempre ha estado conmigo, tanto como mis suegros, mis padres, mis hermanos. Daré las gracias a ellos porque en todos los momentos que hemos estado malos siempre han estado allí. Y que os quiero mucho y gracias por estar siempre en los malos momentos con nosotros. Y decir también que el problema que yo tuve con esas personas a raíz de lo de mi hija se solucionó, o sea, se rompió. Es cierto que no, con según qué personas no estamos como antes, pero se solucionó, ¿vale? Se rompió en ese mismo momento porque el enemigo no tiene parte ni suerte. Es cierto que Dios te pone a prueba, y a mí lo hizo, conmigo lo hizo, pero gracias a Dios salimos todos en victoria. Decir eso y que muchas gracias a todos, espero que os haya hecho bien y que hay más vídeos de estos, así de parte de Dios, que hemos tenido experiencias muy bonitas con el Señor, que iremos contando, y muchos besos y que os queremos mucho a todos y gracias por vuestro apoyo. Yeli, diles adiós, mami. Diles adiós. Diles adiós. Diles adiós. Eso, que Dios nos bendiga mucho y decir que gracias a todos que nos han apoyado. Seguir así apoyándonos, ya somos 104 y a ver si seguimos hacia adelante y tenemos más éxito. Dios os bendiga mucho y eso, confiad en Dios. Y los que tengáis alrededor no miréis sus defectos sino las virtudes que tengan. Amén, ¿verdad? Porque aunque veas las malas cosas, tienen cosas muy buenas. Y eso, que Dios les bendiga mucho. Perdonad, chicos, pero es que por los nervios y por mi hija, ¿vale? Que no nos dejaba, pues se me olvidaba decir que hay a veces que el Señor da toques, ¿vale? Es verdad que a veces te da donde más te duele, pero es para que despertemos, que no estemos siempre en nuestras cosas, ¿vale? En lo cotidiano de la vida, y sino que siempre le estemos dándole gracias a Él, porque lo que hizo en mi hija fue un milagro muy grande de parte de Él, ¿vale? Fue a mí un toque que a mí me dio, a mí y a mi compañero, porque los dos estábamos muy mal, ¿vale? Porque cuando ves que la familia te falla, eso duele, ¿vale? Y duele mucho. Y decir que aunque la familia falle, que el Señor no falla y que nunca dejemos de dar las gracias a Dios, que yo fue lo que hice, ¿vale? Yo en ese momento, como junto con mi compañero, dejemos de dar las gracias a Dios por nuestra pequeña, ¿vale? Y empecemos a decir el por qué hacían esto, no lo entendíamos, por qué se portaban así, pero Dios no nos ha llamado a entender, sino nos ha llamado a obedecer y a servirle siempre. Que Dios les bendiga mucho y perdonarme los nervios. Bendiciones.